Seguimos, aquí está, que estábamos conversando en comerciales. Seguimos, Tony Cotarello, Gustavo Marín, hablando del tema de ayer del discurso del Estado de la Unión. Cuba, que fue parte importantísimo del mismo. Habíamos dejado en el aire, yo había hecho la pregunta, ¿qué cambió en Cuba? Sigue ahora, está ahora Raúl Castro, hablaba de la UMAP, hablaba del remolcador 13 de marzo, hablaba del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, el Mariel, lo que ocurrió durante el Mariel. Esa gente sigue en el poder, ¿qué ha cambiado? El gobierno ha encontrado una fórmula que le ha sido una fórmula exitosa. En cierta manera estamos viendo en Venezuela el comienzo de esa parte represiva, las carestías, y entra la peor palabra que puede ocurrir porque lo sostiene el poder. Y la palabra más pecaminosa en Cuba es la palabra resolver. El gobierno científicamente ha sido capaz de tenerte buscando la comida, buscándote esto, llevándote a unos mítines para que tú vayas a comer allí. O sea, lo que te ha quitado es tu individualidad y tu capacidad. Y el gobierno ha cedido ciertos espacios no por buena voluntad, sino por obligación de la necesidad. Pero eso es la historia de la humanidad, ¿ok? Yo veo aquí gente que el hombre no va a abrir. Hay que quitárselo, hay que fajarse. O sea, Lech Walesa, si se hubiera ido a su casa la primera vez que le dijeron que usted no puede funcionar, ¿okay? No había... Lech Walesa no entra en la lucha anticomunista. Pero hay una gran diferencia. Pero déjame una cosa, entra como un líder sindical. Y en Cuba tiene que haber sindicatos. Tiene que haber, o sea, partidos que no son paralelos. Tiene que ver, pero mira, tiene que haber una diferencia bien básica. Cuando Lech Walesa hizo aquello, cuando se derrumbó el muro de Berlín y todo, había un presidente que hablaba sobre la libertad constantemente, diariamente, 24 horas, 7 días de la semana, que era Ronald Reagan. ¿Y tú crees que porque Ronald Reagan... sí, como que no, tuvo mucho que ver. Pero eso es espiritismo. La política de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, del Papa en aquel entonces, era precisamente terminar con el comunismo. Y déjame terminar yo, que el Papa, que era polaco, por supuesto. Lech Walesa puede ganar por todo lo que pasaba en Polonia, pero también porque tenía el respaldo y el respaldo moral del resto del mundo, encabezado por el presidente Reagan. Hoy en día nadie se siente apoyado por este presidente, que tuvimos una manifestación tan simple, tan pacífica, tan poco partidista ni política como la manifestación en contra del terrorismo en Francia, y él no solamente no va a él, sino manda a nadie que represente a los Estados Unidos, ni a la antigua secretaria de Estado Hillary Clinton, ni al presente secretario de Estado, ni a su fiscal que estaba ahí. Y tienes un punto, y lo hemos hablado otra vez. Él demuestra una debilidad tremenda, él quiere liderar siendo el último en la fila. Pero es que yo no creo, déjame serte muy sincero, yo no creo que la libertad de Cuba hoy, ni ayer, ni mañana se deba a los Estados Unidos. Cada vez, definitivo. Desde que nos embarcaron con la enmienda Platt y nos siguieron apoyando a dictadores, ayudando a la corrupción, el pueblo de Cuba tiene que aprender a manejar su destino. Y sinceramente, parte de esto es resolver. Pero resolver hace... Que tú, con tal de justificar la posición inepta y débil de este presidente, vayas a encauzar 57 años de república, que hubieron sus errores. No, por Dios. Hubieron sus errores como los hubieron. Eso para otro programa. Eso sería ya para otro. Los hubieron en este país, los primeros 57 años de este país, bueno, hubo una guerra civil. Los primeros nos metieron en la Constitución cubana el derecho de intervención. Que después se apropiaron de la guerra de independencia. Que después lo abrogaron en el 34 con la conferencia de Montevideo. Voy a sacar la campana. Saco la campana. Vamos a otro tema, muy interesante la conversación, tengo que ir a otro tema. En la cárcel de Guantánamo. Rápido. Fue promesa de campaña, no se ha cerrado, volvió con el tema. No, él va a seguir empujando todas estas cosas que nos parecerán a mí me parecerán que son inverosímiles, pero él va a seguir apuntando, porque entonces los republicanos se van a oponer, y al oponerse a los republicanos, él va a seguir perpetuando esa imagen de que es el partido del no, que el partido está opuesto a todas las ideas descabelladas y locas de este presidente, que obviamente no quiere liderar ni quiere asumir la responsabilidad del líder del primer potencia de los Estados Unidos. ¿Qué piensas? La cárcel, el tema de que cuesta no sé cuántos millones por preso, el tema del costo en cuanto a seguridad, ¿cómo se pone? La posición de los últimos actos de ISIS y toda una serie de opiniones públicas va a demorar eso, pero yo sí creo que no la cárcel de Guantánamo necesariamente, yo creo que la base norteamericana... Bueno, de hecho, ahí se dice que el presidente ha pedido un informe detallado sobre la base general y que se ha hecho un estudio al respecto. Y yo creo, con toda sinceridad, que la base le pertenece al pueblo de Cuba. Y yo creo, a lo mejor no se la damos a este gobierno, pero el pueblo de Cuba es dueño y soberano de Cuba. No eran los rusos, no son los americanos,
y lo que tenemos que aprender en este sentido es hacernos valer por nosotros. Los otros pueblos lo han logrado. Cuando tú oyes a Tony con el máximo aprecio, porque es un gran amigo, tal parece que Fidel Castro gobierna este exilio, que si nos deja, que si no accede, que si esto, que lo otro. ¿Y dónde está aquí el derecho independentista? ¿Ok? Estados Unidos no dicta, porque la ha errado completamente el futuro de la nación cubana. Eso no representa, perdóname, pero no representa nada en este mundo donde hay que decidir por un lado o por el otro, porque la libertad está por medio de este país. Y yo sí te voy a decir honestamente, nosotros Cuba, que es para mí es una isla privilegiada por muchas razones, una de las razones por las cuales estábamos tan avanzados era precisamente por la cercanía a este país. Así que, francamente, el negar el papel que han jugado los americanos en la historia cubana es precisamente No, yo no lo niego. no mirar a la historia. Yo lo único que niego. Ahora, lo que te estoy diciendo es el siguiente, el cubano tiene que asumir su responsabilidad. Sí, señor. Y tiene que asumir lo mismo el exilio que tiene que asumir la población cubana. Y haciéndole esto, simplemente se le ha dado en bandeja al régimen despótico actual, se le ha dado vigencia, se le ha renovado el contrato que ya estaba a punto de caducar. O sea, ¿tú crees que ya venía con el embargo la caída del gobierno de Cuba? No creo que ni por el embargo ni por nada, pero bajo todas las presiones eventualmente iban a terminar, íbamos a ganar el argumento y este régimen, este presidente le ha dado hablando de oro. de los soviéticos. ¿Quién era Yeltsin y Gorbachev? Si no eran altos funcionarios de la seguridad del Estado, posiblemente torturadores y unos monstruos. No, Yeltsin fue alcalde de Moscú, no fue nada de... a los dos... Putin sí es de la KGB. No. Y a los Gorbachev dos los llevó el jefe de la KGB que murió cuando fue primer ministro y ellos se quedaron. Los tiempos van cambiando y las sociedades, sobre todo que se anquilosan, como la de Cuba, como la de la Unión Soviética, la gente empieza a establecer, porque vamos a hablar de que hubo dentro del gobierno de Cuba la capacidad o la intención de que hubiera un cambio. ¿Ok? El general, los hermanos de la Guardia, Ochoa, fusilaron a todos los altos dirigentes de la seguridad del Estado o los metieron presos. Como lo hicieron en Rusia, como lo hizo China. A dónde voy, ha habido de una manera o la otra esperpentos que son capaces de llevar, no se lograron, pero se puede hacer. Cuba y los cubanos tienen que aprender a resolver sus problemas. Y las estrategias que nos impongan... no nos dejaron, no nos dejaron. Pero entonces usted sigue, pero ¿qué tipo de cipayos somos nosotros? Que los soviéticos, o sea, el cipayismo platista de Fidel Castro se va a la Unión Soviética porque era el amigo de todos y nos embarcaron. No nos dejaron el exilio. La única chance que tuvimos fue con Bahía Cochino y se nos traicionó negándonos la cubierta de y aceptamos que se secara el Escambray. Aceptamos que la lucha guerrillera, que tenía éxito, inclusive Carlos Franklin en el 67, habla de que el gobierno no había podido contener las guerrillas del Escambray. Tenemos que aprender a pensar en cubano. Tenemos que aprender a ser libres. Y libre, como dijo Camus, el único hombre libre es quien, confrontado con una bayoneta, se le para adelante y da un paso, y esa es la verdadera libertad. Tengo que irme, desafortunadamente no hablamos del tema de los impuestos, no hablamos del tema de ICE, pero muy bueno. Además, me gustaría que lo retomáramos en otro momento. Tony, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. A mí estas cosas, pues, como quiera que sea, la libertad de Cuba es muy importante. Me acepten la invitación y seguimos con el tema mañana. Digamos, lo vi emocionado usted en la noche de hoy. No, yo creo que la patria es superior a todo. Sí, pero no por medio de Obama. Gracias a los dos. Exacto. Ni Obama, ni Marco Rubio, ni nadie en este sentido. Mañana vamos a seguir con ese tema. Muchísimas gracias a los dos. La invitación para mañana. Vamos a la pausa. Al regreso.